¿Estamos todos? Bueno, vamos a dar inicio a esta escuela. Nos ponemos de pie. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos gustar de todos los rectos según el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Madre de la Divina Gracia, San Pablo, ruega por nosotros. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, voy a presentar hoy al Padre Gustavo Rodríguez. Muchas gracias, Padre, por venir a acompañarnos. Nos va a dar una escuela doctrinal sobre la carta apostólica Desiderio Desideravi, que es sobre la formación en la liturgia. ¿Sí? Es la última carta apostólica del Papa Francisco. Si bien ya vimos Concilio Vaticano II, vimos también la carta de la Eucaristía, Sacramentum Caritatis, del Padre Lucio. Pero bueno, esta es una carta muy linda, que es corta, si la pueden leer, y es como Jesús, Él quiso venir a nosotros a través de la liturgia. No es que nosotros vamos a celebrar, sino que Él ha deseado que nosotros celebremos. ¿Sí? Así, bueno, gracias, Padre. Gracias. Acá algunos le dan la espalda, así que discúlpenme, ¿no? Bueno, buenas noches a todos y a todas, ¿no? Les agradezco la invitación a compartir la escuela. Hace más o menos 8 años la última vez que vine por acá, ¿no? Estaban algunas caras que las veo y otras nuevas también, ¿no? Y también hago memoria de otros cursillistas, hombres y mujeres, varones y mujeres que he conocido aquí en la ciudad, que algunos ya no están, otros siguen, y otros del interior, de allá de la zona de Campo Santo, que después me decían que mandan, creo, los videos, no sé, que ellos decían, bueno, dígale a los de la escuela que no se olviden de nosotros. Ayer justamente me mandaba algún mensaje. Bueno, lo que vamos a compartir en este momento es esta carta del Papa Francisco, que se llama Desiderio Desideravi, ¿no? Bueno, veamos de qué se trata. Fíjense, es del año 2022, o sea, hace poco nomás, con motivo de que Francisco iba rumbo a sus 10 años de pontificado. El Papa Francisco fue elegido en el 2013 y rumbo a su primer década, escribe él esta carta apostólica, fíjense en el subtítulo, ¿no? Sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios. Ahí ya nos comienza a decir algo, ¿no? Porque esta expresión, esta categoría, decimos también teológica, pueblo de Dios, dice muchas cosas y es propia del Vaticano II. Antes del 1965 no se hablaba tanto de pueblo de Dios, se hablaba de cuerpo de Cristo. Por eso los cursillistas hablan mucho del cuerpo de Cristo, porque el cursillo de 1959, la famosa Ultrella, ¿no? Es antes del concilio, y eso es un signo de que ya el Espíritu venía preparando la renovación de la Iglesia en el concilio, ¿no?
Y en el 65 el concilio favorece esta expresión pueblo de Dios. Que ese puede ser un tema de otra escuela, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre pueblo de Dios, como entiende el concilio, y pueblo de Dios, cómo se entendió después del concilio y cómo se entiende hoy pueblo de Dios? Hay todo un proceso ahí que... Y Francisco es el primer latinoamericano que acompaña a la iglesia y la guía, el primer latinoamericano, y para nosotros, que somos latinoamericanos, esta categoría pueblo de Dios dice muchísimo. Yo voy a decir una sola cosa y comienzo a desarrollar esto. Hace 3 años más o menos, también Francisco instituye lo que se llaman los ministerios laicales. Y por primera vez en la historia de la Iglesia se puede instituir ministros lectores a mujeres y ministros acólitos a mujeres. Pregunto aquí a los cursillistas presentes y a los que están también hoy. En América Latina, antes ya de que Francisco saque la carta, ¿quién eran la mayoría de los que leían las misas? Eran mujeres. ¿Quién eran las que hacían de monaguilla y que tienen la llave y el poder de las iglesias? Las mujeres. O sea que lo que Francisco refrenda con una firma y un decreto, si se quiere, de Roma, ya se vivía aquí en la práctica en América Latina. Nosotros tenemos una idea de la iglesia pueblo de Dios vivencial distinta a otros modos como se entiende en el mundo, ¿no? Por eso esto que dice pueblo de Dios es muy importante. Y dice Francisco, a ese pueblo bendito de Dios hay que ¿qué? Formarlo. Porque también tenemos muchas limitaciones como pueblo de Dios en la formación. Y él subraya esto, ¿formación de qué tipo? Litúrgica. O sea, fíjense en todo lo que nos va diciendo en el subtítulo, ¿no? En la categoría pueblo hay que formarlo y en la beta litúrgica. Tenemos la beta bíblica, la beta pastoral, la beta laical, espiritual. Bueno, Francisco acá en este concepto litúrgico vamos a ver cómo lo entiende, ¿no? Así que fíjense en lo primero que nada, ¿qué significa desiderio, desideravi? Significa esto que está en rojo, ardientemente he deseado. ¿En qué contexto dice esto Jesús? En el de la última cena. En el Evangelio de Lucas encontramos esta expresión cuando él le dice a los apóstoles, he deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes. ¿Con quién? Con los apóstoles. Y en esos apóstoles está simbolizada, contenida, ¿quién? La iglesia. O sea que el deseo de Jesús en esta expresión es, he deseado sentarme a comer con ustedes la Pascua, con la iglesia. Y la iglesia es el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo y también es la esposa del Cordero. Fíjense, no todo lo que hay de fondo ahí, ¿no? Así que, primero que nada, entonces, ¿qué significa desiderio desideravi? Ardientemente deseado. ¿Qué cosa ha deseado Jesús? Comer con nosotros que somos la iglesia. ¿Qué cosa? La Pascua. Vamos a ver cuál es la finalidad de este escrito. El propio Francisco, como ustedes vean acá los números, después ya tienen el escrito, cuando dice así los números es la desiderio desideravis, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Dice el Santo Padre. Con esta carta quisiera simplemente invitar a toda la iglesia, fíjense en los verbos, redescubrir, custodiar y vivir la verdad y la fuerza de la celebración cristiana. 3 acciones, ¿no? Redescubrir, o sea, volver a descubrir, o sea, que hay algo que nos estamos perdiendo un poco. Custodiar, o sea, también valorar, tener atención, así como yo custodio a mi familia, ¿no? Y vivir, o sea, hacer lo mío, hacer la mía, y juntos con otros, la celebración cristiana. Ese es el objetivo. Dice, quisiera que la belleza
de la celebración cristiana y de sus necesarias consecuencias en la vida de la iglesia no se vieran desfiguradas. Él usa esa expresión, no se desfigura, ¿por qué? Por una comprensión superficial, reductiva de su valor, o peor aún, por su instrumentalización al servicio de alguna visión ideológica, sea cual sea. Acá es fuerte, Francisco. La celebración corre el riesgo de ¿qué? Desfigurarse por una instrumentalización ideológica. ¿Y qué más agrega el número 61? Los que juegan la tómbola y tienen, ¿no? Miren, 1661. Después me dan la parte. Dice, hay que reavivar el asombro por la belleza. O sea, más allá de la visión ideológica, dice Francisco, hay que recuperar ¿qué? El asombro. Y acá no me quiero extender mucho porque quiero que compartamos el tema. Pero el asombro es una capacidad humana que todos tenemos. Pero que si no la cultivamos, se disminuye. No es que desaparece, sino que se disminuye. Y cuando algo se disminuye, no reanima en mí, ¿qué cosa? Estos valores o estas capacidades de volver a descubrir, custodiar y vivir. Se ha disminuido. Algunas veces les pregunto a mis alumnos en clase, nuestra conciencia humana, y les pregunto a ustedes hoy, nuestra conciencia humana de seres humanos, cuando alguien está en una situación de enfermedad sin límites, ¿no? ¿Desaparece o disminuye? ¿Qué les parece? Eso no es igual a desaparecer, ¿no es cierto? Sino disminuye así. ¿Cuándo desaparecería la conciencia? Según la ciencia y todo lo demás, cuando, bueno, ya el Señor nos llama a rendir cuentas, ¿no? Pero si no, disminuye así como el foquito ese que se va bajando, así. No desaparece. Francisco habla del asombro. El asombro todos lo tenemos. Y tiene ese riesgo el asombro que puede disminuir, no desaparece. Entonces, ¿qué hay que hacer con el asombro? Cultivarlo. Por eso decía Juan Pablo II, en Fides et Ratio, que todos somos filósofos por naturaleza, porque el hombre es el único capaz de asombrarse en el mundo. Y del asombro surgen las preguntas, la reflexión, la gratitud, la alegría del asombro. Hay un texto bíblico de Jesús cuando dice que se estremeció de gozo, dice en Lucas, ¿no? Se asombró así, se estremeció, se mueve a estos sentimientos de desborde humanamente, cuando él va a decir, miren los pájaros, miren los lirios del campo, ¿no? ¿Qué es lo que dice ese texto? Ellos ni tejen ni hilan, ¿se acuerdan? Y miren los campos cómo crecen. ¿Por qué se mantienen así? ¿Y qué dice el texto bíblico? Porque el Padre es el que los sostiene, ¿se acuerdan, no? Y ahí Jesús habla de su Padre. Y después de ese asombro de Jesús, les enseña a rezar ¿qué cosa? El Padre Nuestro. ¿Ven cómo la experiencia humana del asombro nos lleva a algo mucho más profundo? Bueno, queridos cursillistas, nunca dejen que nada les quite la capacidad de asombrarse. Porque ahí surge, ¿no? Esta capacidad de redescubrir, custodiar y vivir muchos elementos de nuestra vida. Y el Papa dice acá, quisiera que pensemos en qué, en la celebración cristiana, dejarnos asombrar por la celebración. Esa es la finalidad. ¿Quién lo dice? El propio Francisco en estos 2 números de Desiderio Desiderare.
Bueno, ahora podríamos tener muchos temas de este escrito, como decía Alfredo al inicio, que no es muy extenso y como Francisco tiene una escritura más bien sencilla, ¿no? Se lo puede seguir con facilidad y acentúa varios aspectos de la celebración cristiana. Nos habla a nosotros los curas, en varios puntos a los sacerdotes, y dice, bueno muchachos, a ponerse la barba en remojo, ¿no? Le habla a los que son formadores de seminarios, de movimientos laicales, ¿no? Qué cosas también hay que fortalecer. Le habla a los jóvenes, le habla a los laicos comprometidos, o sea, como que va haciendo todo un repaso del pueblo de Dios. Después también recupera algunos elementos de la celebración litúrgica que no pueden estar ausentes, ¿no? Y después hay algo interesante donde nos dice a nosotros los sacerdotes que así como el cura celebra o el sacerdote celebra, y también la gente se va acostumbrando a ser así. Así que si alguno tiene un sacerdote que es larguero, bueno, la misa va a ser larguera, ¿no? Él dice, nosotros también vamos de algún modo conformando al pueblo, y por eso él llama, ¿no?, a la atención a nosotros los sacerdotes. Cada cual pondrá ahí su veta, su particularidad, pero ¿qué recomienda a los sacerdotes? No descuiden la predicación, no descuiden la homilía. Francisco, el Papa, que escribió un directorio de homilética, o sea, ¿qué tenemos que tener en presente para la homilía? ¿No? Fíjense, y ahí lo vuelve a decir. Entonces, entre tantas cosas que podríamos detenernos, yo elegí 3. Ya tenemos la finalidad. Y después, en la carta, hay 3 grandes ideas que son las propias de Francisco, desde el 2013 que es Papa hasta ahora, y antes de que él sea Papa también, cuando era obispo de Buenos Aires. Pero cuando él es Papa acentúa estas 3 ideas, vamos a ver cuáles son, y que están en la carta a lo largo de todo el texto, están estas 3 ideas. ¿Y de dónde lo saco? ¿De dónde saco estas ideas? Fíjense en esta expresión. El amor de las personas de la Santísima Trinidad hacia nosotros. Esa expresión sale aproximadamente 10 veces en el texto. Aproximadamente 10 veces en el texto. Con otras palabras quizás a veces, pero es la misma idea. ¿Cuál es la idea? De que ¿quién viene hacia nosotros? La Santísima Trinidad. ¿Y qué cosa? El amor. En eso insiste Francisco en esta carta, cuando dice, he deseado ardientemente comer con ustedes la Pascua. Entonces la pregunta sería, ¿es Jesús solo el que desea compartir con nosotros la Pascua? No, sino que ¿quién es la que desea compartir con nosotros la Pascua? La Trinidad. Que se hace rostro visible, palabra, ¿en quién? En Jesús. Entonces fíjense, ¿no?, el Dios en el cual nosotros creemos es el que viene hacia nosotros una y otra vez. Y eso lo dice él en número 2, al comienzo nomás, ¿no? Dice, ardientemente deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, Lucas 22:15. Las palabras de Jesús con las cuales inicia el relato de la última cena son el medio por el que se nos da la asombrosa posibilidad de vislumbrar la profundidad del amor de las personas de la Santísima Trinidad hacia nosotros. O sea, Francisco recupera uno de los puntos centrales de nuestra religión cristiana. ¿Y cuál es el punto central de nuestra religión cristiana? Pregunto a los cursillistas que ya han escuchado los rollos y todo lo demás. Que el amor de Dios, que Dios viene a mí. Ese es el quicio del cristianismo. Que Jesús se hizo hombre para salvarnos, ¿no? Y que ese Dios en toda la historia nos fue buscando, y nos sigue buscando, y nos seguirá buscando hasta el fin. Por eso, ¿cómo cierra el libro del Apocalipsis? Que la esposa y él dicen, ven Señor Jesús.
O sea, Dios siempre nos buscó y nos va a seguir buscando. No es el punto central del cristianismo. O sea, lamento decirle a mis hermanos cursillistas esta noche que nosotros no somos el ombligo de la religión cristiana. Que nosotros no somos el centro de la religión cristiana. Sino que el centro de la religión cristiana es que Dios viene hacia mí. Gratuitamente, nadie le paga ni lo obliga para que lo haga, sino porque ama y porque busca al hombre, nada más. Ese es el misterio. Y fíjense en lo que dice, ¿no? Acá, vislumbrar esto es vivir esa donación de Dios hacia nosotros. Y eso tendría que reavivar en nosotros, ¿qué cosa? El asombro, asombrarnos que Dios sigue viniendo a mí. Y no solo en la celebración litúrgica, todos los días viene hacia mí. De un modo particular en la celebración, porque lo puedo hacer mío en el sacramento, ¿no? Pero viene a mí en muchos medios, en ese chofer que vos te subís al colectivo y te dice, buen día, ¿cómo le va? En esa vecina tuya que te tira la basura ahí a tu vereda, pero que después te dice, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Te traje una mandarina. Bueno, ahí viene, o sea, Dios sigue viniendo en la historia. Y de un modo especial en la celebración. Por eso la celebración recoge los encuentros de Dios en los hermanos y se hace sacramento. Ahora pensemos en esto. Primera idea entonces de Francisco es la misericordia. Porque decir que Dios viene a mí es la expresión de ¿qué? Del amor de Dios que desborda, que nosotros le llamamos como misericordia. Dios es amor, dice, ¿no? Las cartas del Nuevo Testamento. Y eso Francisco nos devolvió a la iglesia la veta de la misericordia. Y él llamó un año la misericordia, ¿se acuerdan, no? Para hacernos descubrir, asombrar de nuevo que Dios es el que viene hacia mí. Veamos cómo lo dice con otras palabras. Si decimos que alrededor de 10 veces, bueno, a ver, veamos cómo dice esto que la Trinidad viene hacia mí. Fíjense en el número 4. Nadie se ganó el puesto en esta cena. Y ahí empieza a tirar Pablo Francisco. Todos fueron invitados, mejor dicho, atraídos por el deseo ardiente que Jesús tiene de comer esta Pascua con ellos. Él sabe que es el Cordero de esa Pascua, sabe que es la Pascua. O sea, Jesús atrae, es el imán. No obliga, atrae, invita. Pasaba, dice el Evangelio de Mateo, por la orilla del lago y vio a los que estaban echando las redes, se acercó, los miró y dijo, bueno, vengan muchachos, o sea, atrae, invita. Juan en su Evangelio dice, ¿se acuerdan, no? Que fue, lo siguió y después anotó en su libro de viaje, eran, ¿se acuerdan, no? Como las 2 de la tarde, 4 de la tarde, no sé cómo dice Juan, o sea, ve algo, atrae, Jesús atrae, la Trinidad atrae. Y esa atracción surge de ese encuentro con su amor. ¿Qué dice el número 4 también? Su infinito deseo de restablecer esa comunión con nosotros que era y sigue siendo su proyecto original. ¿Ven cómo va diciendo lo mismo, no? La Trinidad viene, nos busca, nos atrae, nos invita. Yo acá puse, ¿no? Si una idea central es la misericordia, este icono de Jesús, ¿con quién? Con la mujer, ¿se acuerdan? La que querían apedrear, ¿no? ¿Qué dice San Agustín de eso? San Agustín escribía en latín. Capaz que acá alguno ha ido al secundario y tenía latín, se debe acordar, ¿no? Y si no, van a aprender lo mismo 2 palabras hoy. Dice San Agustín, comentando eso, ¿se acuerdan que la querían apedrear y le dicen qué vamos a hacer? Y él se hacía el distraído, ¿no? Que escribía en el piso. Y al final dice, mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Y qué dice la mujer? Nadie, Señor, me acusó. Y Jesús le dice, tampoco te condeno, vete en paz y no vuelvas a tu andanza. Dice Agustín, se encuentran en esas 2 miradas, ¿ven? Dice en latín, la misericordia et misera. Juego de palabras. Misericordia et mísera. Exactamente. La miseria
y la misericordia. La debilidad, la fragilidad y la misericordia. Misericordia et misera, misericordia et misera. Eso vivimos en cada Eucaristía. Dios viene hacia mí, la misericordia, a mi fragilidad. Nunca va a ser un mérito mío, ¿no? O sea, por eso les ponía ese icono que nos recuerda esta primera idea de Francisco, es la misericordia, que sale, ¿no?, con esta expresión, la Trinidad viene hacia mí. ¿Qué más dice Francisco número 6? Antes de nuestra respuesta a su invitación, mucho antes, insiste Francisco, mucho antes, está ¿qué cosa? Su deseo de nosotros. ¿Ven cómo insiste en esto? El deseo de nosotros, el deseo de nosotros. Puede que ni siquiera seamos conscientes de ello. Ya a veces nosotros nos preocupamos que si he ido a misa, que si no he ido a misa, que si he comulgado, que si no he comulgado, que si he dicho mala palabra antes de ir, que si me he pisado al perro. Que... Dios tiene deseo de nosotros antes que nosotros a veces seamos conscientes, ¿no? ¿Qué más dice el número 6? Pero cada vez que vamos a misa, el motivo principal es porque nos atrae el deseo que Jesús tiene de nosotros. ¿Ven cómo insiste Francisco? Y fíjense, número 6, 20 y 65. Nos tenemos que dejar atraer por Él. No se entra en el cenáculo, sino por la fuerza de la atracción de su deseo. Desiderio desideravi, dice el Papa. Abandonemos las polémicas para escuchar juntos lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Se nos ha dado la Pascua. Conservemos el deseo que el Señor sigue teniendo de nosotros, bajo la mirada de María, Madre de la Iglesia. Entonces fíjense cómo va diciendo la misma idea, ¿no?, que está aquí, que la Trinidad viene hacia nosotros, que la Trinidad nos atrae, y lo dice Él en el deseo, en el deseo, en el deseo. Dios nos busca, nos desea, quiere que estemos con Él. Pero respeta ¿qué cosa? Y nuestra fragilidad. Por eso la idea central del pontificado, una de las ideas centrales del pontificado de Francisco es la misericordia. Entonces ahora la pregunta nuestra sería, ¿cómo podemos responder? Porque ¿qué hacen ustedes si le traen ahora una rica torta? Si le dan a ustedes una rica torta a la salida, a cada uno una torta, ¿qué le dirían a usted al que le da la torta? Gracias, ¿no? Nosotros queremos siempre agradecer algo que nos ha hecho sentir bien y nos ha hecho bien, ¿no? Entonces, cuando uno quiere expresar la gratitud, uno siempre ya empieza a pensar, ay, ¿cómo le voy a agradecer? Y nosotros también, si Dios viene permanentemente, me busca, desea, me llama, me invita, me sorprende, me asombra, entonces uno dice, ay, ¿cómo voy a hacer para responder? ¿No? Y ahí entramos los cristianos, especialmente los cursillistas y las cursillistas, a pensar cómo vamos a hacer para responder a Dios. Y ya empezamos, ¿no? Que bueno, hay que hacer más piedad, hay que hacer más estudio, hay que hacer más no sé qué, hay que hacer más no sé cuánto. Está bien todo eso. Pero ¿qué es lo central? La primera idea de Francisco de Misericordia y la segunda es esta que está ahí. Bautismo. ¿Cómo respondemos a ese desborde de amor? Viviendo ¿qué? El don del bautismo. Porque nosotros nunca le vamos a poder devolver en igualdad de condición a Dios. Jamás, nos desborda siempre. ¿Dónde encontramos el mejor testimonio de que nunca le vamos a poder devolver como quisiéramos a Dios? Lucas 15. ¿Se acuerdan cuando se va el hijo? Que le llaman el pródigo, ¿no? Y ¿se acuerdan todo lo que el hijo ha pensado cuando estaba comiendo las algarrobas de los chanchos? Ah, cuando yo vuelva decía a mi papá, mira que si te chocó el auto, vete, bueno, te voy a devolver la plata. O sea, él empieza a pensar todo, él arma todo el discurso mental, ¿se acuerdan, no? Y cuando llega, el padre le deja de hacer algo o decir algo, dos palabras, él empieza, Padre mío, he pecado contra el cielo, y el padre lo abraza, lo besa, le pone el anillo, ¿no? ¿Se acuerdan? O sea, ahí se nos está mostrando con esa imagen de que nosotros siempre vamos a ser criaturas de Dios,
hechos a su imagen siempre, y nunca nos puede devolver el desborde de amor, como a la misma idea, ¿no? A la misma medida. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador. Y siempre nos va a desbordar. Entonces, ¿qué tenemos que dejar hacer en nuestra vida? Dejarnos llenar de ese amor. Nosotros tenemos siempre la tentación, ¿no? De que queremos que ¿cómo yo le voy a devolver a Dios? Y ahí ya hemos perdido el asombro, pues. Si no estamos como las novias esas que son bien, como dicen hoy día, tóxicas, ¿no? Decime que me querés, decime que me querés. Y al revés los tóxicos también. Decime que me querés, decime que me querés. O sea, ven, necesitamos que el otro me diga que... Y nosotros pensamos que así es nuestra relación con Dios. Y no, pues es distinto. Porque es totalmente asimétrico. Él es de Dios, yo soy criatura. Entonces, vivir el bautismo es meternos aquí en el don que hemos recibido. Y viviendo el don, ¿qué estoy haciendo? Respondiéndole ¿a qué cosa? A su deseo, a su iniciativa. Viviendo el don solamente. Viviendo el don. Como pensaba yo cuando he leído esta carta la primera vez y después he tenido que dar por ahí alguna charla. Justo esos días he visto un changuito que le han regalado una camiseta del mejor club del mundo, ¿no? Por eso tiene el color azul, ¿no? Ya medio celeste, ¿no? Entonces él estaba chocho con la camiseta. Él se la puesta y estaba chocho, ¿no? O sea, él vivía, ¿qué cosa? El don. La camiseta que le regaló, ese era el regalo que le recibí. Él la vivía contento. No se ha puesto a pensar, ay, la voy a guardar para que no sé qué, como a veces cuando le regalan a algunos matrimonios, ¿no? Van los hijos, ahora que viene el día del padre, le regalan el juego de vaso. ¿Y qué hacen? Lo guardan en el armario para no sé cuándo. No vivimos el don. Está bien, lo vamos a guardar para cuando venga a cenar con nosotros el presidente nacional del MFC o del curso. ¿Cuándo irá a venir? O sea, fíjense cómo a veces tenemos ese modo de pensar, ¿no? O sea, ¿y qué es lo que hay que hacer para devolverle tanta iniciativa a Dios? ¿Vivir qué? El don del bautismo. Ya está. Como el changuito que está con la camiseta y él está contento porque la tiene puesta. Ya está viviendo el don. Qué bueno preguntarnos nosotros, ¿no? ¿Cómo vivimos el don del bautismo? La única posibilidad de participar en su ofrenda es ser hijos en el Hijo. Este es el don que hemos recibido. Decido decir 15. Por eso acá les pongo la idea de la figura del bautismo, ¿no? O sea, ahí nos metió Cristo. En el Hijo vivimos el don. En Jesús vivimos el don. Trinidad. Otra idea, número 12. Ahora la pregunta es, ¿qué es el bautismo? Tema de otra escuela. Pero solamente dice el número 12, decide, fíjense, Francisco lo sintetiza en estos renglones. El bautismo no es adhesión mental, no es sumisión a un código de comportamiento. Me tengo que portar bien, no tengo que decir malas palabras porque ya he hecho cursillo. No es eso. No es un gesto mágico. Aunque a veces se siga viendo como un gesto mágico nuestro Noah tan querido, ¿no? Padre, venga a bautizar al changuito porque anda el duende en la casa, ¿no? No es solamente eso, sino que el bautismo es ¿qué cosa? Una acción del Espíritu en nosotros. Después en el apunte que yo les dejé, que después lo van a compartir, hay una cita de Benedicto XVI, en Deus Caritas Es, que es su primera encíclica, número 1, él dice, no nos hacemos cristianos por adherir a un código de comportamiento ético, dice Benedicto, sino que somos cristianos porque nos hemos encontrado face to face, cara a cara, con alguien que le da un sentido totalmente distinto a mi vida. Por eso soy cristiano.
Y a veces nosotros pensamos, ¿no?, que el cristianismo es solamente vivir un código de comportamiento. No puedo decir más mala palabra, ¿no? Pero como no me viene, me largo sin asco. A veces nosotros hemos entendido así el cristianismo. Bueno, ustedes que ya lamento decirles, ya no han conocido a Cristo. Tendrán que hacer el descubrimiento una y otra vez de que no es solamente un código de comportamiento, sino que es un dejarnos llenar ¿de quién? Del Espíritu. Y fíjense cuando dice que no es un gesto mágico, es porque la magia a veces pretende tener poder sobre otras cosas. Y no, nosotros no tenemos poder sobre nada. Entonces, ¿qué es el bautismo? Es vivir el don, ese don que es una vida del Espíritu en mí. Y por eso fíjense en lo que dice, somos ¿qué cosa? Injertados en el cuerpo de Cristo, en el pueblo de Dios. Y esa expresión es de Pablo, está en Romanos y en muchas otras cartas, en Corintios, ¿no? Esa expresión es muy fuerte, injertados, porque alguna vez ustedes han visto seguramente las plantas, ¿no? Cuando se hace el injerto, ¿han visto alguna vez un injerto? Se le pone a este tronco la otra así ramita que la abraza así, ¿no? Así surgen las limas, ¿no? Y cuando eso se juntan las savias, después sale el fruto ese. ¿Qué es resultado de la interacción, simbiosis de estas dos cosas? Es el bautismo. Se nos ha metido a nosotros con el bautismo al misterio de la Trinidad gracias a Jesús. Hemos sido injertados, ¿dónde dice Pablo? En Cristo. Y por eso tenemos que vivir eso. Si nos dejáramos llenar de esa savia, por eso Juan 15 habla de eso, ¿se acuerdan? ¿No? La vid, los sarmientos, ¿no? ¿Se acuerdan? Juan capítulo 15, ¿no? Si vivimos eso, fíjense en cuántas cosas nos liberarían, ¿no? En que a veces estamos preocupados, que si no sé, que si no se ha ido, que hay que me distraigo en la misa, Padre, que me viene el pensamiento. Vivir esa savia, estamos injertados, y por eso fíjense número 41, de cuanto hemos dicho sobre la naturaleza litúrgica, porque ya vino hablando el Papa 40 número antes, dice, resulta evidente que el conocimiento del misterio de Cristo, cuestión decisiva de nuestra vida, no consiste en una asimilación de qué tipo? Mental, solamente de una idea, sino en una real implicación existencial con su persona. Y sí, nos tiene que pica en el cuero el encuentro con Cristo. El obispo usa una expresión bien graciosa como los catamarqueños, ¿no? Y él dice, nos tiene que llegar hasta las ñachas, dice él. O sea, así una cosa adentro, digamos, ¿no? Pero en el cuero nos tiene que también... Porque a veces podemos tener muy intelectual la presencia de Cristo y que la conversión, está bien, también es intelectual. Pero también me tiene que tocar el cuero. O sea, existencialmente hablando, y hay cosas que ya no puedo quedar igual, ¿no? Si no, mira a Magdalena. ¿Dónde aparece Magdalena al final de los evangelios? En la cruz. A veces nosotros no, la queremos mucho a la Virgen, ¿no es cierto? Y siempre hablamos de que al pie de la cruz estaba María. ¿Y qué más dicen los evangelios? Estaba María Magdalena y Juan. Estaba ahí ella, O sea, algo le tocó la vida para siempre, ¿no? Y después la que va al sepulcro, con la Cleofás y todo lo demás, ¿no? O sea, bueno, por eso dice el Papa, no es solo algo mental, sino vivir el don, es dejarnos llenar del Espíritu, dejarnos meter, injertar en esa vida de Cristo en nosotros, que es gratuita por el bautismo, pasa en nosotros la savia, ¿no? Dejarnos llenar de eso. Hasta ahora vamos dos ideas, ¿no? ¿Cuál es una? Misericordia. La segunda, el bautismo. Y yo en realidad son 20 ideas como hasta las 3 de la mañana. No, son 3 nomás, ¿no? Y viene la tercera.
Que esta idea Francisco siempre la está hablando, ¿no? Misericordia, bautismo, don, filiación, le dice otros nombres, ¿no? Y él habla de esto desde su primera encíclica, y por eso Desiderio Desideravi, que es casi a los 10 años, es como la reflexión de esos 10 años de Francisco, ¿no? Pues un escrito muy bonito y que nos ayuda a pensar y a rezar. Y viene el tercer punto. Si tenemos la misericordia, si tenemos el don, y bueno, somos humanos frágiles, que encontramos las tentaciones. ¿Tentaciones a qué cosa? A la gratuidad. Vea, como el changuito, toma, te regalo la camiseta. Ah, no, yo le voy a guardar. No, el chico se lo pone a la camiseta. O si ustedes le regalan una pelota a un chico, o el iPhone a los nietos, ¿ustedes creen que lo van a guardar? ¿No? Bueno, hay tentaciones a vivir la gratuidad, dice Francisco. Por eso acá le he puesto otro icono, que son las tentaciones de Jesús en el desierto. Entonces acá están los diablitos, no le ofrece el pan, se pueden convertir estas piedras en pan, ¿se acuerdan, no? El otro le está diciendo, lárgate de aquí para allá. Bueno. Fíjense en lo que dice Francisco. He advertido en varias ocasiones, o sea que ya lo viene diciendo hace 10 años, sobre una tentación peligrosa para la vida de la Iglesia, que es la mundanidad espiritual. He hablado de ella ampliamente en la exhortación Evangelii Gaudium, que es su primer escrito, número 93-97, identificando el gnosticismo y el neopelagianismo como los dos modos vinculados entre sí y que se alimentan, y que son las dos grandes tentaciones que atentan al don del bautismo y a la cosa y a la misericordia. Neopelagianismo y ¿qué más? Gnosticismo. Y fíjense en habla de mundanidad espiritual. Sería como una contradicción. O es blanco, ¿viste? Cuando se enojan ustedes, o es blanco o es negro. O es A o es B. Bueno, parece que hay contradicciones ahí. Bueno, mundanidad espiritual y así parece que son contradictorios. Dice Francisco, sin embargo existe, y ha advertido sobre eso. Veamos la primera. ¿Qué es gnosticismo? Gnosticismo se escribe así, gnosticismo, que es una palabra griega que viene de gnosis, que significa conocimiento. El gnosticismo dice en Evangelii Gaudium 94, ahí define por primera vez Francisco, ¿no? Dice, reduce la fe cristiana ¿a qué cosa? A un subjetivismo que encierra al individuo en la inmanencia de su propia razón o de su sentimiento. Pensemos en algunas cosas. Reduce ¿qué cosa? La fe cristiana, el don de Dios, la misericordia, el bautismo, se reduce aquí a un subjetivismo. Y acá, bueno, me permito una sola cosita para que no se nos haga muy largo. Cada uno de ustedes, los que está aquí escuchando a este sujeto que habla, ¿no? También están pensando que no sé si cerró la puerta de la casa, que le dio de comer al gato, que los chicos estarán ya en la cama, estarán durmiendo, se no están en el... Ese hecho que cada uno esté también pensando otras cosas, pues tenemos esa posibilidad. Los que estudian al ser humano dicen que es lo que conforma nuestra subjetividad, que también otros después le llamarán el yo y todo lo demás. Pero la subjetividad quiere decir lo que cada uno de nosotros es y puede pensar y decir y realizarse como tal, ¿no? Entonces dice Francisco, el gnosticismo se mete donde en nuestras propias subjetividades, lo que cada uno de ustedes. Pero una tentación sutil, es brava. ¿Y qué es lo que hace ese meterse dentro nuestro, esa idea? Nos encierra, ¿ven?, en nosotros mismos y también a veces en nuestra propia razón y en nuestros propios sentimientos. Pero Dios ya te ha bendecido, Dios ya te ha protegido, es que yo no lo siento. Subjetividad.
Permiso, ¿no? Padre, me bendice, me dice acá. Sí, ¿cómo no? Ay, Padre, pero tan cortita la oración. O hay un cura, no sé cuál es, porque había dado una clase, una escuela, no sé cuál es para no quemarlo, que le eche el agua así. Ay, Padre, écheme mano. No me calles. O cuando uno bendice los ramos, ya no le echo agua al ramo. O sea, que eso está bien, está mal. No, es nuestra subjetividad. ¿Y qué tenemos que hacer con nuestra subjetividad? Fíjense en lo que ha dicho Francisco y vuelvo hasta el inicio. ¿Qué es qué cosa? Formación. ¿También de qué? De nuestra subjetividad. Para que no nos encierre. Porque si a veces nos encerramos en nuestra subjetividad y ya nos llenamos de miedo, ya nos llenamos a veces de nuestras cosas, ¿no? Y además esas subjetividades que son las que conforman lo que yo soy, también traemos nuestra historia. Y Dios nos ama con nuestra historia así como somos. Entonces, si yo he crecido en un ambiente en el cual hay algunas cuestiones que no son muy cristianas y están metidas en mi subjetividad, y las tendré que ir purificando de a poco, convirtiendo, bendiciendo, como ustedes quieran llamarle. Entonces, si yo vengo de una familia en la cual, como llegaba el lunes de carnaval, y nos íbamos todos a carnavalear, y bueno, después que hizo cursillo, yo no podía ir, hermano, no, ya no podía. Dice, qué malo que es Dios, es la subjetividad. Y tendré que ir de a poco, qué cosa, descubriendo un camino, y después diré, bueno, no voy a ir los 3 días de carnaval, pero sí voy a ir el lunes. ¿Ven cómo no? Subjetividad. ¿Cómo lo dice eso Pablo, el apóstol? El hombre viejo y el hombre nuevo. Que esa frase le encanta al cursillista, ¿no? ¿Cómo anda? Y ay, padre, el hombre viejo me hace la zancadilla. ¿Cómo andas? Bien, padre, soy un hombre nuevo. Después una vez a las mujeres, ¿cómo andas? Y soy Eva, padre. Y vos ahora, no, ahora sí, estoy contenta, ya soy una mujer nueva. Ah, muy bien, o sea, ¿ven? Subjetividad. Y eso no tenemos que renegar de nuestra subjetividad, porque eso somos nosotros. Soy mi subjetividad también. Y esa es mi historia, o sea, esa palabra subjetividad es como la que nos resume lo que somos. Y dice Francisco, ¿no? El gnosticismo se nos mete ahí, en esa subjetividad. ¿Y cuál es esa tentación? Que desde ahí yo quiero decirle a Dios cómo tiene que ser Él. ¿Ven qué sutil? Pero te tenés que dejar bendecir nomás por Dios, vivir el don. No, pero es que yo quiero, ¿cómo yo le voy a decir cómo tiene que ser? ¿Ven qué sutil la tentación del gnosticismo, no? Porque está todo ¿dónde? Aquí. Hoy el Evangelio, los que han estado en la misa o han escuchado en el Evangelio, ¿qué le preguntan a Jesús? ¿Hay que pagar o no? Dice pícaro, se ve que ya eran contadores, ya que eran contadores, ya sabían cómo evadir la FIP. ¿Y qué les responde Jesús? Dame la moneda. Dice, acá hay una cara y acá hay otra. ¿Y qué le dice Jesús? Den a César y a Dios. ¿Y cómo terminaba el Evangelio de hoy? Se quedaron, ¿qué cosa? Sorprendidos. ¿De qué? De la respuesta. ¿Ve? Le quebró la subjetividad. Pues. Si ellos lo estaban buscando el pelo al huevo para acusarlo. No le han podido dar con el gusto. ¿Ve? Lo que nosotros somos, tenemos acá, nuestro modo de entender. Y a veces nos cuesta ahí abrirla a la acción de Dios, ¿no? Y no es tan fácil. Bueno, ese es el camino de conversión, che. Podríamos estar toda una escuela de todo lo que significa dejarnos, ¿no? Bendecir en nuestras historias, ¿no? ¿Y cuál es la otra gran tentación? El neopelagianismo.
Fíjense en si dice neo, quiere decir que una nueva forma. O sea, que ya viene de allá antes y que tiene nueva forma. Dice, anula qué cosa? El valor de la gracia para confiar solo en las propias fuerzas. Yo. Mi voluntad. Y entonces, si el otro es todo a nivel mental, racional, subjetivo, este es, digamos, más puesto en la voluntad, Todo depende de lo que yo haga y solamente poniendo mi fuerza se anula ¿qué? La gracia. Eso que ustedes siempre hablan, escuchan el rollo gracia, ¿no? ¿Se acuerdan o no? Bueno, aquí no voy a entrar en este tema porque es todo un tema interesante, pero entonces resulta que la cursillista o el cursillista que han salido hace poquito del cursillo y están yendo a la misa y se la van manejando, van en la bici, en la moto y se le van manejando el auto, la bici, la moto y se les cruza el perro. Y ya no como le ven. Porque se la cruza el perro y le da pero la y ya no como lo. ¿Ven cómo a veces se nos mete? Ay, no me puede yo hablar de eso. Pero para eso comienza pues la misa con el acto del perdón. Porque hay cosas que podemos ir a repetir. Pero no he querido yo decir eso al perro, pero también se ha cruzado. Pero no ha sido mi intención atropellarlo, ¿ven? O sea, y confiamos solo en nosotros. Si yo veo un estado de pureza, he ido manejando y frenó en el rojo, no he dicho nada a nadie, no hay insulto al perro, y si yo soy varón no le miro a las chicas que pasaban, y si soy mujer no le miro a los que estaban haciendo gimnasia. O sea, llegó en estado de pureza, ¿no? Mental, emocional. Entonces lo puedo recibir. ¿Ven? Neopelagianismo. O sea, para preguntarnos, ¿no? O sea, fíjense, son tentaciones sutiles y dice, anulan el valor de la gracia. Y eso, cuando anulo el valor de la gracia, crece mi yo. Y por eso acá, fíjense en el narcisismo y el autoritarismo. O sea, el narcisismo es ese cariño por mí. O sea, yo me miro. El famoso narciso que se veía, ¿se acuerdan, no? En el reflejo del agua. Dando en lugar de evangelizar, lo que se hace es analizar y clasificar a los demás. Y en lugar de facilitar el acceso a la gracia, se gasta en energía en controlar. Y sí, porque estamos preocupados más por cómo me presento a los otros, cómo los veo a los otros, que por la gracia, por el vivir el don, fíjense, ¿no? Y no es que estemos hablando de lo que pasa en Marte, sino lo que pasa en nuestras propias vidas, ¿no? Así que... Y Francisco dice, frente a la misericordia y el don, tenemos estas dos tentaciones. El gnosticismo, que es mi subjetividad, y ahí yo lo quiero dominar a Dios, y hacerle decir todo lo que Él quiere. Y el otro, el neopelagianismo, confío solo en mi fuerza y anulo el valor de ¿qué? De la gracia, del don, de la gratuidad, bendición de Dios. Y a veces nos quedamos ahí y no nos dejamos desbordar por Dios. ¿Y qué es lo que insiste Francisco? La Trinidad viene hacia mí. Y si la Trinidad viene hacia mí, me desborda siempre. Y tendré que dejarme desbordar. Y reconocer que soy débil, que me equivoqué y dejarme desbordar, ¿no? Va a decir Francisco, estas dos formas, o sea, gnosticismo y neopelagianismo, fíjense, envuelve este verbo, son formas distorsionadas, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que ya había dicho desfiguran, ¿no? Desfiguran, distorsionan, ¿qué cosa? El cristianismo. Y sí, porque no nos dejan vivir el don. ¿Cuántas veces ponemos tanta exigencia a la gracia, no? Los que han estado en las charlas de liturgia se deben acordar el último lunes, que antes que comience la charla le preguntaban al padre Javier Mabani, padre, ¿cómo es mejor de comulgar de pie, de rodilla, en la boca? Nomás, ¿se acuerdan que preguntaban esas cuestiones? No es que esté bien o que estén mal, pero a veces nosotros nos quedamos tan atados a eso que estamos perdiendo ¿qué cosa?
El don, ¿y cuál es el don de la Eucaristía? Que Dios viene a mí. No que yo, ay, sí, acá estoy puro, Señor. No, Dios viene a mí. Y me tendré que dejar abrazar. O sea, en algunas ocasiones en la boca, otra en las manos, rodillas, como ustedes quieran, pero tengo que aprender a vencer a veces mis subjetividades y mis cosas y dejarme de llenar del don, ¿no? O sea, por eso dice Francisco, nos pueden distorsionar cómo entender el cristianismo y traen consecuencias desastrosas para la vida de quién. De la iglesia, y claro, la que sufre la iglesia. Pues. Que yo ya me enojó con el cura ese porque no me quería dar la comunión en la boca. ¿Ven? Y ya no van más a esa iglesia. Que yo no voy a más iglesia porque ahí está esa que recoge la limona y me miró mal. La vida de la iglesia, la vida de la iglesia. La comunión y comunidad. Entonces, Desideravi nos hace redescubrir el amor trinitario que viene hacia nosotros, que nos desborda, que nos abraza en esa dinámica. Y Francisco nos lo recuerda en 3 ideas: la misericordia, el don del bautismo, y que atentan a esa misericordia del don 2 tentaciones: el gnosticismo y el neopelagianismo. Entonces, ¿qué dice Francisco? A modo de conclusión, ante la pregunta, entonces, ¿qué vamos a hacer ante el subjetivismo, el individualismo o el riesgo es que nos hace un espiritualismo abstracto? Claro, si yo quiero estar siempre en estado de pureza y cuando voy manejando no tengo que insultar al perro ni mirar al costado, ven que estoy en ese mundo abstracto. Y no, pues si cuando voy, si los curas también antes de salir a hacer la misa no van a creer que son todos tan buenos donde yo estoy, ¿no? También caen a hinchar justo 5 minutos antes y uno dice, ay. Después les voy a decir una sola cosita al respecto, ¿no? Entonces fíjense, no, somos seres encarnados, tenemos nuestra historia, nuestras ida y vuelta, nuestros días y nuestras luces y sombras. Bueno, ahí Dios nos viene a nosotros. ¿Qué hacer frente a esto? Dice Francisco, antes de nuestra respuesta, mucho antes, ya lo habíamos leído en el número 6, está su deseo de nosotros, vivir eso. Vivir eso. Segundo, si el neopelagianismo nos intoxica, la celebración litúrgica que hace nos purifica, proclamando ¿qué cosa? La gratuidad del don de la salvación. Pongámonos la camiseta, vivamos el regalo, o sea, ¿no? La gratuidad del don. Cuarto, participar en el sacrificio eucarístico no es una conquista, nunca. Siempre es ¿qué cosa? Un don. Nunca es mi conquista. Y por último, los que celebran, cuando nos dejamos llenar de esta dinámica de Dios que viene a mí, que me desborda, que nunca es mi conquista sino un don, descubro que los que celebran no soy yo solo, sino ¿quién? Toda la iglesia unida a Cristo. Me meto ahí. Y por lo tanto, leemos esta frase, la celebración tiene que ver con la realidad de nuestro ser dóciles a la acción del Espíritu, que actúa en ella hasta que Cristo se forme en nosotros. Desideravi 41. Filipenses 2:5, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús, hasta que Cristo se forme en nosotros. Vivir la misericordia, vivir el don, vencer las tentaciones del neopelagianismo, del gnosticismo, lo vamos a ir haciendo en la medida en que seamos dóciles ¿a quién? Al Espíritu. Y que Él me vaya formando y conformando a Cristo, el Espíritu. Y a veces el Espíritu a algunos nos va a tallar de un modo y a otros de otro. Algunos en la bonanza, en la paz, en la alegría, a otros a veces en la oscuridad, en el silencio, en el dolor. Los caminos del Espíritu no los conocemos. Pero si somos dóciles, seguro que nos va a formar ¿a quién? A Cristo en nosotros. Y si Cristo está con nosotros, ¿qué dicen los cursillistas? Cristo y yo. Así que mis hermanos de colores, y muchas gracias por su atención, ¿no? Gracias.
¿Alguna pregunta para el Padre? No sé si se han dado cuenta que tuvimos 3 escuelas sobre formación litúrgica. Y en ningún momento, ninguno de los padres nos habló de cómo hay que estar con las manos, si parado, sentado, arrodillado, si hay que poner así, si hay que poner así, qué se pone primero, qué se hace. O sea, las cuestiones de forma en la celebración son otra parte de la formación, pero que lo principal es aprender esto, ¿no? Que tengamos claro esto. ¿Qué celebramos? Primero, ¿qué celebramos? Y después vamos a ver cómo celebramos. Pero si no sabemos qué celebramos, lo demás es maquillaje. ¿Sí? Lo importante es esto, ¿no? Esta carta es muy linda. Yo le digo que la lean porque es cortita, pero es muy linda. ¿Sí? Así que ya la vamos a pasar también por PDF para que la puedan leer. ¿Alguna pregunta para el Padre? Kiko quería hacer una pregunta. No, el Padre había que te iba a decir algo. Ah, sí. Me dejo pensar. Lo que les decía el domingo también, gracias, lo que les decía el domingo también en la comunidad, que fue la fiesta del Corpus Christi, ¿no? Y ustedes que ya han hecho su encuentro con Cristo, siempre nos tomemos, aunque sea 5 minutos antes de la celebración, para prepararnos existencial, emocional, espiritual, interiormente, como ustedes quieran llamar. Nos preparemos a sentarnos con Jesús y a estar con Él en la celebración litúrgica. Nos tomemos ese tiempo, ¿no? O sea, y le decía yo en mi comunidad el otro día, también déjennos que los curas nos tomemos esos 5 minutos. Yo cuando llegué a la comunidad que estoy ahora, en la primera reunión de pastoral les dije eso. Les pido que me ayuden y que me dejen vivir algo que son, prepararme un ratito antes de la misa, porque yo venía de otra comunidad que tenía que correr de un lado al otro porque eran varias capillas los domingos. Y lo hacía con mucho gusto, y yo soy bien puntual para empezar, ¿no? Y entonces, y les decía yo el domingo, y se los digo hoy a ustedes, si yo estoy ya 3 minutos antes de que la misa empiece a las 8 y son las 19:57 y cae un cursillista o una cursillista o a uno del MFC y dice, ay padre, yo me quiero confesar, y que hoy tiene un choclo así que la historia de vida, y no, me llega en 3 minutos. Y ya no me han dejado preparar bien, y no se han preparado bien quién. Y ustedes que ya conocieron a Cristo, tendrán que aprender a salir temprano de la casa, atar el perro temprano, apagar la tele, la jerazada o el partido, y llegaste antes y el cura está ahí esperándote para confesar. O sea, ¿se entiende? Porque ¿quiénes son los que a veces nos sacan del eje 2 minutos antes de la celebración? Y los que a veces ya han conocido a Cristo. Entonces eso sí les pido, ¿no? O sea, ayúdennos a prepararnos, y ustedes también con ese poquito de tiempo. O el famoso ayuno eucarístico, acá se acuerda Alfredo, cuando han preguntado eso, me parece en la formación litúrgica, pregunto, ¿el ayuno eucarístico es una garante de qué? De recibir la Eucaristía. Así que ustedes, como ya conocen a su sacerdote, ya saben que si es larguero, bueno, tómense un café con leche, un cinzano, o sea, porque 1 hora antes de que reciban, ¿no? A veces nosotros no, igual que cuando es la primera comunión de los niños, yo siempre les decimos a los padres, ¿no? Si la misa es a las 10, y bueno, vos al pobre los tienes en ayuno desde las 8, ¿no? Dale café con leche, un mate cocido con bollo, con chicharrón, bien dado, aunque sea a las 9:30, 10:45, porque la misa de comida esto está que cantan, que el fotógrafo, que se dan el beso, que no sé qué, pasa como 1 hora, hasta que sea 1 hora antes de recibir que el sacramento, la Eucaristía en mi vida, ¿no? Así que eso también. Y si los curas largueros ya tienen para hacer un cinzano. Sí, yo
Buenas noches, padre. Buenas noches. Yo le quería agradecer porque se me hace que me clarificó mucho en la parte de la subjetividad, en la autoestima que tiene cada uno de cuando por ahí uno dice no, pero yo no. Y bueno, es un poco lo que pasa a mí. Sí. Y yo digo, no, es la gracia de Dios la que te lleva a hacer cosas y a ver a los demás. El otro día doy un testimonio, ¿no? El otro día uno de los sacerdotes en Salta, no voy a decir quién ni dónde, celebró la misa de sanación, la famosa, misa de sanación, ¿no? Y él dice que él nunca había hecho eso. Entonces lo llama a uno que siempre cheque ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, mira, se ABC, y lo llama a otro que también es taquillero, tiene que hacer esto, no es. Entonces él dice más o menos con los tips, ¿no? Bueno, ha salido y ¿qué ha hecho? Ha celebrado la misa. Y al final, ¿qué es lo que ha hecho? Ha expuesto el Santísimo, dice, bueno, vamos a hacer un momento de oración, Santísimo, unos 10-15 minutos, ha cantado el coro, él se ha sentado ahí, y al final dice, bueno, voy a imponer las manos, que es lo que le han dicho que haga. Y dice, han empezado a caer como mosca. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Él ahí se ha dado cuenta, o sea, él me decía eso, ¿no? Nosotros a veces tenemos, no sé, esa idea que si no hago esto, aquello, que si no canto, que eso no sé cómo. No, porque el que obra es el Espíritu en las misas, ¿no? En todas las misas. Y él decía eso, yo solamente he visto eso, o sea, nuestras subjetividades, ¿no? Y a veces cuando las llevamos a nuestra subjetividad, el vínculo con Dios, y a veces le podemos estar diciendo muchas cosas a Dios que son mi subjetividad y no lo que Él me quiere dar. Y ese es el camino de conversión. Y el más sutil y el más importante que hagamos, porque dejarnos vencer a veces mentalmente por Dios y a veces no es tan fácil. A veces no es tan fácil. Ay, Padre, ¿para qué vamos a ir si mire, no viene nadie a misa? ¿Qué importa? No tenemos que ir a la misa. Camino de conversión. Es la última escuela de liturgia, así que aprovechenla. Después vendremos por otra, dice. Bueno, muchas gracias. Hacemos la acción de gracias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por tus beneficios recibidos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Madre de la Divina Gracia, San Pablo, ruega por nosotros. ¿Saben lo que entra la edad, no? Sí. Bueno.